Buenos días, tengan todos ustedes y también a todas y todos los que nos ven a través del canal del Congreso y las redes sociales de la Cámara de Diputados. De conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica, de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, informo que se convocó en tiempo y forma a esta 30ª reunión ordinaria de la Comisión de Marina. Por lo anterior, solicito a la diputada secretaria haga del conocimiento el resultado del cómputo de la asistencia. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de 16 legisladores, por lo tanto, cumplimos con el quórum de ley, diputado presidente. Muy amable, diputada secretaria. Se abre la sesión. Doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas. Solicito a la diputada secretaria dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia doy lectura. Registro de asistencia y declaración de quórum. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 29ª reunión ordinaria. Cuarto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del primer informe semestral del tercer año de la 65ª legislatura. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura y cita para la próxima reunión. Está a discusión. Si hay alguien que quiera tomar la palabra. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba la orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 29ª reunión ordinaria. Consulte a la Secretaría si se dispensa la lectura del acta en virtud de que fue enviada con anticipación a los diputados de la Comisión de Marina. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. Está a discusión. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación electrónica si se aprueba el acta de la 29ª reunión ordinaria de la Comisión de Marina. Se abre el sistema electrónico de votación por 5 minutos. Hay champiñones, ¿no? Pero también ya los chicos ya no. Diputados, si a alguno no le funciona el sistema PRAP, pueden hacerlo de viva voz. Se está tomando nota.
Juan Barrientos Maya, el sentido de mi votación es a favor. Diputado presidente, se aprueba el orden, ¿es el orden del día? No, se aprueba el acta de la 29ª reunión por 16 votos a favor. Se aprueba el acta. El siguiente punto del orden del día es la lectura y discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral del tercer año de la 65 legislatura. Sobre este tema es importante señalar que se agregaron los comentarios que fueron enviados por los diputados y diputadas de la Comisión de Marina y de esta forma cumplir con el reglamento de la Cámara de Diputados. Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura y se aprueba en virtud de que fue enviada con anticipación a los diputados de la Comisión de Marina. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se aprueba primer informe semestral del tercer año de la 65ª legislatura. Está a discusión. Se abre el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos.
igual manera, diputado presidente, el sentido de mi votación es a favor. Gracias. Diputado presidente, tenemos 16 votos a favor, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el informe semestral. Muy amables, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales. Informarles que entre los asuntos pendientes para la próxima reunión tenemos el dictamen proyecto del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en el Código Federal y Código Penal cometidos en materia de hidrocarburos, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal en materia de delincuencia marítima. Por lo que, para conocer con mayor precisión la problemática, el día de hoy nos acompaña personal de la Secretaría de Marina para hacernos una exposición sobre el tema y realizar próximamente el dictamen correspondiente. Personal que nos acompaña de la Secretaría de Marina es el contraalmirante José Enrique Pérez Muñoz, adscrito al Estado Mayor General de la Armada.
la directora de Asuntos Internacionales Marítimos Portuarios de la Unidad Jurídica, ponente de la conferencia magistral denominada La importancia del derecho marítimo en México, realizada en octubre de 2023 por esta Comisión de Marina. Es suyo el auditorio. Bueno, ¿sí? ¿Escuchan? Bueno, muy buenos días a todos. Quiero, en primer término, agradecer esta oportunidad que le brindan a la Secretaría Marina y a nombre de su titular, el almirante José Rafael Ojeda Durán, para expresar nuestra opinión y apoyo a la iniciativa de reforma que presentará el diputado Jaime Martínez López, la cual refleja la necesidad de reforzar el actuar en nuestras operaciones marítimas, en especial a las referidas en contra del crimen organizado transnacional. Todo esto basado en el marco legal nacional e internacional y sustentado en los escenarios reales que diario enfrentamos en nuestras operaciones. El mar, lejos de ser considerado como una frontera o limitación, es una vía de comunicación entre los países y está sujeta a los convenios internacionales que buscan evitar que este espacio sea utilizado para actos ilícitos, bajo un entendimiento común. Hay amenazas plenamente identificadas como lo es el narcotráfico. La legislación mexicana en algunas ocasiones se ve repentinamente alejada o desactualizada de esta visión, generando huecos legislativos que es necesario cubrir y al cual es necesario contemplar los escenarios que en los mares se presentan, que difieren sustancialmente, físicamente y circunstancialmente de las condiciones que podemos enfrentar en tierra. La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, lleva a cabo operaciones para mantener seguros nuestros mares, empleando los recursos materiales y personales que son puestos a disposición. Los costos económicos de estas operaciones son considerables y los escenarios marítimos en los que sin duda también existe un riesgo a la integridad física y a la vida del personal que participa. Los beneficios económicos que obtienen las organizaciones criminales transnacionales son en verdad muy altos, rentables y se multiplican por cada kilómetro y milla en los que logran transportar las drogas y narcóticos de un lugar a otro. Corrompen y dañan las comunidades costeras y en general a la población y a las sociedades. El ejemplo más palpable de ello lo representa el transporte de la cocaína, que regularmente o mayormente es producida en países sudamericanos y es transportada por embarcaciones menores con motores de gran potencia, comúnmente llamadas Go Fast, y a través de ingenios artesanales como lo son los semisumergibles y embarcaciones de bajo perfil, que utilizan la inmensidad de los océanos para ocultar estas acciones ilícitas. Es por ello que preparamos un video en el que tratamos de evidenciar el gran problema que enfrentamos a nivel mundial, no solamente la Armada, por las autoridades gubernamentales en todo el ámbito mundial, combatiendo a esta delincuencia marítima. Considero que a través de estas imágenes podemos expresar con mayor nitidez la comprensión de este tema. También reitero que es imprescindible
que su comprensión y apoyo a esta iniciativa tiene un valor incalculable para estas operaciones y para la lucha contra el narcotráfico, y no tiene otro propósito más que el combatir de manera efectiva el flagelo del crimen organizado. Entonces, si no tienen mayor inconveniente, quisiera que nos pudieran mostrar el video. Parece que no se oye. No se oye. Si tiene sonido, no se oye. Sí, un momento, por favor. ¿Puedo sí? En lo que Puedo continuar en lo que tiene el volumen. El objetivo de haber invitado aquí al personal de la Secretaría de Marina es sensibilizar, desde luego, a esta Comisión de Marina y principalmente también por los tiempos legislativos. Como saben ustedes, ya estamos próximos a concluir, tanto aquí como en el Senado, en nuestros periodos. Entonces, es la urgencia en cuanto tengamos ya listas las opiniones de las secretarías y opiniones de justicia y de gobernación, inmediatamente convocaremos a esta honorable comisión a reunirse para dictaminar. Gracias.
dar la presentación. Reforma legislativa para el fortalecimiento de las atribuciones legales de la Armada de México en funciones de guardia costera en el combate a la delincuencia marítima. El delito no conoce fronteras. La delincuencia organizada transnacional busca espacios y medios para la comisión de actos ilícitos por cualquier vía, incluyendo la marítima, utilizando buques de gran porte, embarcaciones menores y hasta semisumergibles. Piratería, terrorismo, pesca ilegal y tráfico ilícito de personas, armas, drogas e hidrocarburos son los principales delitos que se cometen en los mares de todo el mundo. A falta de una organización o policía marítima internacional que prevenga y persiga el delito en la mar, los estados de todo el orbe han adquirido compromisos internacionales a través de la adopción de tratados, tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, para luchar contra la delincuencia marítima utilizando sus buques y aeronaves de guerra o de Estado. No obstante, al cumplir con la ley internacional para combatir el crimen en la mar, las autoridades de todo el mundo enfrentan retos legales y operativos en la detención de personas y aseguramiento de la carga ilícita y la evidencia. Cuando las autoridades se percatan de la posible comisión de delitos en la mar, en primera instancia ordenan a la tripulación detener la embarcación para abordarla e inspeccionarla. ¡Anda tu barco! ¡Anda tu barco! ¡Anda tu barco! Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, la tripulación desobedece, aumentando la velocidad, realizando maniobras evasivas y violentas, sin importarles el peligro en el que ponen su propia vida y la de los agentes, por lo que es necesario que la autoridad a bordo de sus aeronaves o embarcaciones emprenda una persecución para darles alcance. Ante la resistencia de la tripulación, la autoridad se ve en la necesidad de hacer uso de la fuerza para detener las embarcaciones. Alrededor del mundo, la delincuencia transnacional implementa prácticas para evadir a la autoridad y a la vez deshacerse de la carga ilícita y la evidencia que pudiera ser utilizada en su contra,
ante la justicia, encontrando en la mar el perfecto escenario para desaparecer todo tipo de indicio con el solo hecho de arrojarlos por la borda. Durante la huida, la tripulación arroja al mar todo tipo de cosas, incluyendo paquetes de droga y bidones de plástico llenos de combustible, lo que además representa riesgos importantes de contaminación del medio marino, ya que en muchas ocasiones estos desechos no pueden ser recuperados, afectando el ecosistema marino en extensiones desconocidas. Los criminales saben que si las autoridades logran detenerlos, pero no logran recuperar la carga ilícita, tienen muchas más posibilidades de burlar a la justicia al no contar con suficiente evidencia en su contra. Para ello, además de arrojar la droga al mar, los traficantes crean nuevas formas de deshacerse de la carga ilícita, asegurándose de que las autoridades no las puedan recuperar definitivamente. En este video puede apreciarse cómo la Armada de México, en funciones de guardia costera, intercepta una embarcación menor a 74 millas náuticas al sur de las costas de Oaxaca, cuya tripulación, al verse descubierta por el personal naval, ató la carga ilícita en una línea que alcanzó una longitud de casi 1 kilómetro y que a su vez amarró a uno de los motores de la embarcación, que utilizó como peso muerto para darle fondo y que la carga no pudiera ser recuperada para ser puesta a disposición ante el Ministerio Público. Para evadir a las autoridades, la delincuencia utiliza embarcaciones pintadas de colores que les permite camuflarse fácilmente con el océano. También utilizan lonas para cubrir la carga ilícita a fin de evitar ser detectadas a simple vista por la autoridad. Una persecución en la mar puede durar muchas horas, ya que los criminales apuestan por permanecer huyendo hasta que las aeronaves de la autoridad se queden sin combustible y tengan que retirarse para reabastecerse, o bien sabiendo que sus embarcaciones son más veloces que las de la autoridad, debido a que las equipan con motores de alta potencia, además de que son abastecidas en la mar por otras embarcaciones dotadas de miles de litros de combustible para que puedan lograr su travesía sin recalar en puerto alguno. Los agentes marítimos de todo el mundo enfrentan peligros en el cumplimiento de su deber, en el combate a la delincuencia en la mar. Para llevar a cabo la detención de la tripulación, una vez que la embarcación ha detenido su marcha, la Armada de México debe insertar elementos navales desde los helicópteros, una maniobra sumamente peligrosa para el personal naval. Cualquier tipo de acción que disminuya la capacidad de las autoridades para detectar, perseguir y detener a los delincuentes es utilizada a su favor para delinquir en la mar. Algo tan simple como usar luz láser para afectar la visibilidad de los pilotos de las aeronaves puede convertirse en un arma letal por el riesgo de muerte que representa maniobrar aeronaves en la mar, ocasionando que la autoridad se vea obligada a desistir de la persecución, ya que sobre todo en la noche y a la corta distancia con la que se sobrevuela, los pilotos pueden perder fácilmente el sentido de profundidad, generando el desplome de la aeronave. Tienen un láser y nos están disparando con el láser los narcos, Contra eso no tenemos ahora mismo defensa posible. Para confundir, fastidiar e intentar dejar ciegos a los pilotos. ¿Te parece poco? Imagínate, la barbaridad. Nos retiramos, que si nos dan con el láser no podemos. Estamos jugando la vida y no lo digo sin exageración alguna. Es como un hecho real nada más. Cuando la resistencia a obedecer órdenes de la autoridad en la mar se torna violenta, los agentes tienen que actuar arriesgando su integridad física y su propia vida, pues los criminales realizan todo tipo de acciones para burlar, evadir y agredir a los agentes. En este video, captado en enero de 2019, en el Mar de Cortés, se puede observar cómo un grupo de personas a bordo de al menos 50 embarcaciones agreden a personal naval y a la tripulación del buque Sea Shepherd, dedicada a vigilar el Alto Golfo de California para proteger a la vaquita marina de pescadores ilegales, con todo tipo de cosas, incluyendo piedras, bombas molotov, pedazos de plomo y hasta pescado. Es preocupante cómo la violencia puede escalar a tal grado que no sea posible asegurar la protección de la vida y la integridad física de los agentes marítimos ante los actos ilícitos de personas que actúan al margen de la ley, quienes toman ventaja de los vacíos legales y de las condiciones que la propia mar les ofrece. En este video se puede apreciar una de las prácticas más utilizadas por la delincuencia en la mar,
el hundimiento o incendio voluntario de su propia embarcación, para quedar a la deriva y con ello cambiar su estatus jurídico de presuntos responsables de la comisión de delitos a náufragos. Y por supuesto, con la garantía de que la Armada los rescatará por priorizar la vida humana sobre cualquier situación. Es el momento de la embestida de una narcolancha en el puerto de Barbate contra una Zodiac de la Guardia Civil, en la que han muerto 2 agentes. Las autoridades ya han detenido a varios implicados, entre ellos los 6 ocupantes de la embarcación, a los que se les imputan 2 delitos de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad. Una lancha semirrígida de 14 metros de eslora embistió y pasó por encima de una embarcación de la Guardia Civil en la que viajaban 6 agentes. El poder adquisitivo de las organizaciones criminales, traducido en el uso de embarcaciones cada vez mejor equipadas y más veloces, así como los apoyos logísticos de suministro de combustible en plena mar y, sobre todo, los vacíos legales en la normatividad aplicable en la detención de personas en la mar por la comisión de hechos delictivos, son los principales factores que están propiciando que el crimen organizado tenga ventajas significativas sobre las autoridades, quienes presencian cómo los traficantes reinciden y son detenidos una y otra vez, además de presenciar la pérdida de la vida de sus agentes. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Droga y el Delito, establece en el Manual para los Profesionales de la Justicia Penal en Delincuencia Marítima una serie de medidas que pueden ser tomadas por los agentes encargados de hacer cumplir la ley en la mar. Entre esas medidas se encuentran los disparos de advertencia dirigidos al agua para disuadir visualmente y por sonido a los transgresores de la ley, así como los disparos de neutralización dirigidos a los motores de las embarcaciones para detener su marcha. El uso de armas menos letales, como las balas de goma o esponja, también pueden hacer la diferencia en escenarios en los que no es posible implementar acciones de reextinción de movimientos cuerpo a cuerpo, tal como es el caso del escenario marítimo, en donde lo que la autoridad necesita es restringir a distancia el desplazamiento de una embarcación o las conductas hostiles de su tripulación, es decir, actuar desde otra embarcación o aeronave. Es imprescindible que las autoridades cuenten con los medios necesarios para poder hacer cumplir la ley en la mar. Actualmente, los disparos con armas de fuego para hacer advertencias e inhabilitar los sistemas de propulsión de los motores ya están siendo utilizados por países como Estados Unidos, Chile y Argentina. La Secretaría de Marina Armada de México, en funciones de Guardia Costera, es la autoridad encargada del mantenimiento del Estado de Derecho en la mar. Durante el año 2023, aseguró más de 48,000 kilogramos de cocaína y alrededor de 130,000 litros de combustible en 51 interceptaciones en la mar, de las cuales 32 acontecieron en la zona económica exclusiva mexicana y 19 en alta mar, llevando a cabo la detención y puesta a disposición de diversas personas de nacionalidad mexicana y extranjera. Es importante dotar de certidumbre jurídica al actuar del personal naval para el cumplimiento de su deber, fortalecer las atribuciones legales de la Secretaría de Marina Armada de México en funciones de Guardia Costera. Significa fortalecer al Estado mexicano en el combate a la delincuencia en la mar. Bueno, como pudimos ver, el escenario a que nos enfrentamos en la mar es muy diferente al de tierra, y eso es lo que crea los huecos legales a que se hace mención. Es muy importante que los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado mexicano para la lucha contra este flagelo, pues sean efectivamente cumplidos para poder mejorar
la seguridad en nuestro actuar y en las operaciones. A continuación, la capitán Liliana Díaz, directora de Asuntos Internacionales Marítimos y Portuarios de la Unidad Jurídica, les va a hablar específicamente sobre la problemática legal y operativa que está enfrentando nuestro personal. Quisiera también expresarles que ella es egresada de la Escuela de la Organización Marítima Internacional, OMI, la cual escribió su tesis justo respecto a estos temas en la mar y ganó el premio del secretario general de la OMI a la mejor tesis, la cual fue publicada y retomada por la OTAN para resolver los problemas de jurisdicción en la mar, por lo que se considera que ella es una experta en esta materia y es de gran utilidad para identificar los desafíos legales y operativos y cómo podemos hacerles frentes. Por favor. Gracias, mi almirante. Con su permiso, mi almirante diputado. Adelante. Buen día a todos. Justo hablando de esta problemática en la que se enfrenta la Secretaría de Marina y que ya pudimos apreciarlo en el video, pues no es una problemática nueva. Y aquí concatenado con los ordenamientos jurídicos nacionales y precisamente hablando de la reforma que está presentando mi almirante diputado, pues vale la pena contextualizar un poco más respecto del marco jurídico nacional e internacional que tenemos en el combate a la delincuencia marítima y como ya pudimos apreciarlo en el video, cómo no podemos implementar ciertas disposiciones que tenemos en nuestro derecho nacional hablando del escenario marítimo porque simplemente no se puede aplicar. Siguiente, por favor. La presentación va a estar integrada por 4 partes. La primera vamos a hablar muy breve, pero de manera general, de cuáles son estos delitos que pueden llevarse a cabo por la vía marítima. El planteamiento del problema, que son estas circunstancias a las que nos estamos enfrentando, no solamente la Armada de México, sino todas las autoridades que llevan a cabo este tipo de funciones en representación de sus estados, porque tal y como ya lo pudimos escuchar en el video, en la parte de la narrativa que habla de que no hay una autoridad internacional, no hay una policía internacional que se esté dedicando a hacer estas detenciones, esta prevención y persecución del delito más allá de sus zonas marinas. O sea, de acuerdo con la Convemar, tenemos una extensión máxima de zona económica exclusiva de hasta 200 millas náuticas, tal y como es el caso del Estado mexicano. Sin embargo, después de estas 200 millas náuticas, está un espacio marítimo que no está sujeto a la jurisdicción de un Estado en específico y que se conoce como la alta mar. La alta mar, de acuerdo con los convenios internacionales, está considerado como un área en la que debe de usarse con fines pacíficos, pero que todos los estados que son firmantes de esos convenios internacionales tienen esa obligación internacional ante toda la comunidad de implementar acciones para precisamente detener a estas personas que delinquen en este espacio marítimo. Como tercer punto, también veremos cuáles son los ordenamientos jurídicos que están considerándose en esta reforma y, por último, algunas conclusiones por parte de la Secretaría de Marina respecto a la materia. Bien, adicional en lo que inicia la presentación, adicional a esto, quiero comentarles que el mantener el Estado de Derecho en la mar, efectivamente uno de los principales flagelos es el narcotráfico, pero también hay la cuestión de, por ejemplo, de inmigración, el combate a la pesca ilícita, la contaminación de los mares, en general el aplicar la ley nacional e internacional en los mares nacionales. Ese es un compromiso que tiene el Estado mexicano ante la comunidad internacional. Creo que independientemente de esta problemática que hoy se está exponiendo,
pues también se requiere en alguna forma conocer que existen múltiples delitos en la mar. Entonces, el apoyo, ¿verdad?, para el aspecto legislativo que es básicamente el objetivo de este Congreso, pues se dé. Por favor, continúe. Sí, gracias. Muy bien, gracias. Como primer tema, entonces, tenemos lo que les comentaba en la generalidad, los delitos que se pueden cometer por la vía marítima. La siguiente, por favor. Tenemos aquí una tabla en donde nos muestran los delitos que están regulados a nivel nacional, en nuestro derecho nacional, y también los que tenemos a nivel internacional. Esta tabla fue obtenida del libro México y el mar, relevancia del poder marítimo nacional, una edición que estuvo a cargo de la Secretaría de Marina, y aquí podemos apreciar cómo tenemos el tráfico ilícito de drogas, que está penalizado en el Código Penal Federal, la trata de personas, que también puede ser cometida a bordo de embarcaciones, las armas prohibidas, todo tráfico ilícito, incluyendo también las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, tráfico ilícito de dinero en efectivo, que también se ha dado el caso. Terrorismo, por lo que hace a nuestro Código Penal, pero que también es retomado en el convenio SUA, los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que tenemos una ley específica que regula todas estas conductas ilícitas, y sin dejar atrás también, muy importante, los delitos ambientales. En la parte internacional tenemos todos los que están establecidos en el convenio y protocolo SUA, que son delitos en contra de la seguridad de la navegación, el transporte de esclavos, que también está considerado a nivel internacional como una conducta ilícita, la piratería, que está establecida en la CONVEMAR, por supuesto, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que lo tenemos en ambos ordenamientos, tanto a nivel nacional como internacional. Y los últimos delitos que están en la parte derecha de la tabla son los referentes a la guerra marítima, que es perfidia, homicidio internacional, lo que tiene que ver con los convenios de Ginebra de 1949. La siguiente, por favor. Bueno, en términos generales, debemos de tomar en cuenta que hay tres aspectos fundamentales tratándose de delitos que se cometen en la vía marítima. Primero, es muy importante tener en cuenta la nacionalidad de la embarcación, porque tenemos aquí que puede caer en uno de estos tres supuestos. Puede ser mexicana, puede ser de nacionalidad extranjera, pero hay un tercer supuesto, y este es el que nos complica todo, que puede tratarse de una embarcación apátrida. Y la mayoría de los eventos que ha tenido la Armada de aseguramiento de embarcaciones de detención de personas en la mar se hacen utilizando embarcaciones menores, como las que se pudieron observar en el video, y estas embarcaciones no tienen registro, no tienen matrícula y por lo tanto no tienen una nacionalidad. Esto es importante mencionarlo porque lo que se comete a bordo de una embarcación, lo lógico sería que se sancionara con las leyes que vienen de la bandera de esa embarcación. Sin embargo, en este supuesto donde no hay una bandera, es el barco, el buque de guerra o la aeronave de Estado o de guerra que lleva a cabo el derecho de visita o la inspección o el abordaje quien puede implementar su jurisdicción. Es algo que tiene que ver con lo que está plasmado en la reforma de mi almirante diputado y que nos parece muy interesante y correcto de acuerdo con el derecho internacional. En segundo plano tenemos la zona marina en la que se cometen. Por ahí podemos ver la imagen donde vienen todas las zonas marinas, tanto desde aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, zona económica exclusiva, y después de esto, de las 200 millas náuticas viene el espacio jurídico que se conoce como alta mar. En ese espacio, ya lo comentábamos, también puede haber conductas ilícitas y son los mismos estados los encargados de hacer esas detenciones. No hay una autoridad o policía internacional que se dedique a ello. En el tercer supuesto tenemos ahí, es importante tener en cuenta si esos delitos se inician y se consuman, es decir, de inicio a fin, se cometen dentro de la embarcación o bien si tienen sus efectos fuera de esta. Tenemos ahí dos imágenes que espero que se puedan apreciar bien. La primera, que está con el inciso A, es un ejemplo de lo que les comento, un delito cometido específicamente todo el tiempo de principio a fin a bordo de la embarcación. Esta imagen es una imagen real, es un cadáver de una persona, de un hombre alemán que se perdió en su barco
falleció a bordo por causas naturales y fue encontrado después su barco a la deriva por marineros filipinos. Fueron casos naturales, aquí no hay delito que perseguir, pero esta imagen la ocupamos para ejemplificarles que imaginen que esto hubiera sido un homicidio a bordo de esa embarcación. Es un delito que inició y se consumó a bordo de la embarcación. Ahí lo que aplica es la jurisdicción de la bandera de la embarcación, porque todo está teniendo sus efectos hacia adentro de la embarcación. Sin embargo, veamos la imagen del supuesto B, en donde hay personas que están levantando las manos porque están siendo detenidas por una autoridad marítima y tienen combustible a bordo y seguramente algún otro tipo de carga ilícita como podría ser droga. Ahí no es un delito que se consume totalmente a bordo de la embarcación, sino que está teniendo sus efectos hacia afuera. Es decir, el medio que se está utilizando para transportar es la embarcación, es únicamente ese medio de transporte. Sin embargo, no es como en el supuesto A, que todo el delito se cometió hacia adentro de la embarcación. Entonces, en estos delitos de tipo B se tiene que involucrar las autoridades de los estados, del estado ribereño o de quien lleve a cabo la detención. Siguiente, por favor. Normalmente ese tipo de embarcaciones que se utilizan para transportar ilícitamente alguna materia, una carga, en este caso droga o combustible, sí son apátridas. O sea, es más fácil salir en una embarcación que no cuenta con ningún tipo de dato para ser identificable y pues burlar con mayor razón la autoridad, ¿no? Pero todas las embarcaciones que se hacen a la mar sin un registro, una matrícula y una bandera, van a la suerte, a su suerte, o sea, quedan a merced de la jurisdicción que le pueda implementar una embarcación, como dice la Convemar, de guerra o de estados sin fines comerciales, que son las que gozan de inmunidad y las que ocupan los estados para hacer este tipo de tareas, ¿no?, de inspección. Luego tenemos como planteamiento del problema, aquí tenemos el tema de la jurisdicción penal en la mar. Tenemos aquí el mapa que muestra nuestras zonas marinas mexicanas. Tenemos una gran extensión de zona económica exclusiva, más de 3 millones de kilómetros. Y tenemos por ahí, siguiente, que la problemática que está enfrentando el personal naval es que tenemos un código penal en el que fue el actual, data de 1931 y solo considera la jurisdicción del Estado mexicano sobre buques nacionales en aguas territoriales o en alta mar. ¿Y dónde quedan las embarcaciones apátridas? ¿Quién va a implementar jurisdicción sobre esas embarcaciones? Si la Armada de México en algún recorrido, en alguna inspección, en alguna tarea que esté haciendo, tanto en zonas marinas mexicanas como en alta mar, se percata que hay una embarcación que no tiene bandera, pero que es sospechosa de tener este tipo de conductas ilícitas, pues tiene que actuar porque sus compromisos internacionales así lo establecen. ¿Cuál sería aquí la solución? Adicionar la jurisdicción penal, no solamente como está ahorita en mar territorial y alta mar, sino también en todas las zonas marinas mexicanas. Esto traería una armonización con la Convemar e incluir a estas embarcaciones apátridas. Siguiente, por favor. En el tema del reforzamiento de atribuciones, tenemos que cuando se ha llevado a cabo detención de personas por parte del personal naval, se ha calificado por parte del juez de control como ilegal la detención que hicieron los aprensores, en este caso el personal naval, bajo el argumento de que la Armada no cuenta con facultades legales para detener a personas en la mar. Esto a pesar de que existe un convenio internacional que establece el derecho de visita y algunas otras medidas, no solamente la Convemar, hay otras convenciones en las que se establece que se tiene que llevar a cabo la inspección y el abordaje y que esto es a cargo de los estados y los estados lo tienen que hacer por medio de sus buques y aeronaves de Estado o de guerra. Y aquí en México, el único facultado legalmente para utilizar buques de guerra para estas tareas, específicamente mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, pues es la Armada de México. La solución, armonizar las obligaciones internacionales del Estado mexicano, lo que les acabo de comentar, de los ordenamientos jurídicos internacionales, a la ley nacional, es decir, poner específicamente que es la Armada, la Secretaría de Marina, en funciones de Guardia Costera, quien lleva a cabo esos ejercicios, porque tenemos el derecho de visita, el derecho de persecución y muchas otras medidas que tiene que sí o sí implementar la autoridad.
Siguiente. ¿A qué se enfrenta el personal naval? Ya lo vimos en el video, pero aquí contextualizando de nuevo, la delincuencia organizada está teniendo y aprovechando muchas ventajas de hecho y de derecho que les está propiciando la misma mar. Tenemos, como vimos en el video, que incendian y hunden voluntariamente sus propias embarcaciones, sin importar el riesgo también de contaminación ambiental que esto conlleva. Arrojan o balizan la carga con geolocalizadores para posteriormente regresar a ese lugar donde las tienen ubicadas y recoger la droga. Hunden la carga con peso muerto, como vimos en el video, porque hay mayores posibilidades de que evadan su responsabilidad penal ante la Fiscalía si no es posible recuperar esa carga ilícita ni la evidencia. Se arrojan al mar o al hundir o quemar sus embarcaciones, consideran que están cambiando su estatus jurídico de presuntos responsables de un delito a náufragos. Entonces la Armada ya tiene la obligación de priorizar la salvaguarda de la vida humana en la mar y de rescatarlos. Y por último, proteger los motores con su cuerpo para evitar cualquier tipo de técnica que se pueda emplear para deshabilitar los sistemas de propulsión. Esto provoca impunidad e incertidumbre jurídica y también, como lo vimos en el video, reincidencia. Se tienen a los mismos actores en diferentes eventos. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el texto que tienen en pantalla es como está establecido actualmente. Estos dos artículos son muy importantes porque establecen los mecanismos de reacción y los niveles del uso de la fuerza que tienen todas las autoridades a nivel nacional para emplear ante la resistencia pasiva, activa o de alta peligrosidad de las personas, de los particulares. En estos controles y en estos niveles no están regulados los niveles que tiene que implementar la autoridad para detener el desplazamiento de una embarcación desde otra embarcación o desde otra aeronave. Si se fijan en el artículo 11, fracción primera empieza con la presencia de la autoridad, después la persuasión o disuasión verbal y de ahí pasa a un uso de la fuerza que ya es reducción física de movimientos y específicamente la ley lo que establece son acciones cuerpo a cuerpo. Como pudieron ver en los ejemplos que se trajeron en los videos, tanto de nuestras autoridades como de las autoridades de todo el mundo, cuando esto pasa, cuando ya los agentes se encuentran cuerpo a cuerpo con los transgresores, es porque ya se paró la embarcación. Entonces, previo a eso, para que se pare la embarcación, hacen falta la regulación de algunos mecanismos y niveles del uso de la fuerza que tendría que implementar la autoridad en la mar. La problemática sería eso, que no pueden ser aplicados efectivamente estos mecanismos y estos niveles en escenarios marítimos y la solución, adicionar un capítulo específico, tal como lo considera la reforma presentada por mi almirante diputado, que regule el uso de la fuerza en el mar, incluyendo las recomendaciones de la Oficina de la Droga y el Delito, en las que habla de disparos. Dos tipos de disparo, uno de advertencia dirigidos al agua y de inhabilitación de los motores dirigidos precisamente a los motores, nunca a las personas, siempre y cuando exista una línea de fuego despejada y con la garantía de que el personal naval tendrá la capacitación necesaria para llevarlo a cabo. Además del uso de armas menos letales como el uso de municiones de goma o de esponja, que se consideran como armas menos letales y que pueden hacer la diferencia también en esta restricción de movimientos en los que no es posible emplear un bastón, unas esposas, porque no tenemos a la gente frente a frente. Siguiente. Aquí en esta imagen que tenemos lo obtuvimos del periódico Excelsior, Fuentes Abiertas, y ejemplifica las rutas que sigue los narcotraficantes por vía marítima, pero muy interesante aquí lo que queremos mostrarles es el abastecimiento de combustible ilícito que se hace a las embarcaciones que traen este tráfico ilícito, sobre todo de drogas. Necesitan estarse reabasteciendo para llegar a sus destinos. Tenemos aquí que una de las rutas más largas es la Ruta 7, que sale de Ecuador hasta México, se lleva aproximadamente de 13 a 15 días y necesita un reabastecimiento de la capacidad total de la embarcación de hasta en 8 ocasiones. Para lograr esa travesía de no recalar en ningún puerto para que no sean interceptados por alguna autoridad, lo que hacen es que se apoyan de otras embarcaciones que les van dando el apoyo logístico. Siguiente, por favor. La problemática aquí sería que actualmente no constituye un delito la extracción o introducción al país de estos hidrocarburos de manera ilícita y ese abastecimiento por parte de embarcaciones a otras para cometer otro delito que en este caso sería tráfico ilícito. La solución pues sería penalizar esas conductas ilícitas. Siguiente.
Los ordenamientos jurídicos a reformar, de acuerdo con lo que tenemos de la reforma, es Ley Orgánica de la Armada de México, la de la Administración Pública Federal, para establecer específicamente los derechos que tiene que implementar la Armada de México específicamente en la mar, como el de visita y el de persecución. Todas las medidas que tengan que ver con inspección y abordaje de embarcaciones, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, donde básicamente se está abriendo un capítulo nuevo de procedimientos de uso de la fuerza en el mar, y ojo, tal y como lo dice la exposición de motivos de la reforma, no se busca que el personal naval únicamente le sea aplicable ese capítulo en específico. Al personal naval le aplica todo el contenido de la ley, es decir, está también obligado a presentar reportes, a tener esa capacitación que establece la ley, a respetar el uso de la fuerza letal ante agresiones de alta peligrosidad, que estas agresiones cumplan con los elementos de que sea real, actual, inminente. Simplemente aquí lo que se está adicionando es que para la mar, que reviste algunas consideraciones específicas, especiales, pues que les aplique ese procedimiento en lugar del otro que sería más ad hoc para escenarios en tierra. La Ley Federal en delitos de hidrocarburos para establecer estas conductas ilícitas, y los dos códigos, el Nacional de Procedimientos Penales, que ahí básicamente observamos que lo que se busca es darle validez al protocolo, al informe de actividades de Guardia Costera, que es como el análogo del informe policial homologado, y esto viene de un protocolo que está publicado en Diario Oficial de la Federación, que es el de actuación del personal naval en funciones de Guardia Costera, que establece la obligación del personal de elaborar ese documento y con ese llevar a cabo la puesta a disposición ante la Fiscalía, y el Código Penal Federal, las modificaciones también que habíamos visto respecto de considerar a las embarcaciones apátridas. Siguiente, como conclusiones, pues tenemos que es necesario contar con disposiciones legales que sean claras y específicas para dar cumplimiento a estos compromisos internacionales que ya tiene el Estado mexicano. Observamos que con esta reforma se fortalecen esas obligaciones del Estado ante la comunidad internacional, que efectivamente estamos combatiendo estos delitos en la mar. Se reafirma el combate de estos delitos que afectan a la sociedad, afectan nuestra economía, la salud de nuestra gente y además el prestigio de México ante el mundo, y vamos a brindar certeza jurídica al actuar del personal naval si apoyamos esta reforma en la detención y puesta a disposición de personas ante la justicia, evitando precisamente los riesgos innecesarios que pudiera tener el personal naval de su integridad física y hasta pérdida de la vida, ¿no? Eso es cuanto, mi almirante diputado. Muchas gracias. Bueno, si me lo permiten, pues simplemente para finalizar, el problema es real, actual y mundial, diría yo. La iniciativa que está presentando el almirante diputado creo que es oportuna y es necesaria para poder reforzar estas operaciones y para que México, en todo su esfuerzo, sea realmente reconocido en el combate, especialmente contra el narcotráfico, pero también hay otro tipo, tráfico ilegal de armas, que se puede presentar. Muchas gracias, y si hubiera alguna pregunta, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Diputada secretaria, si es tan amable de preguntar si alguno de los diputados tiene alguna Claro pregunta que sí. o quiere participar. Claro que sí. Presidente, bueno, yo sí quiero participar y quiero felicitar a los invitados de la Secretaría de Marina, porque el video me pareció sensacional y le da a uno una idea muy clara de lo que sucede como en la vida real, en el mar, de a qué se enfrentan nuestros elementos de la Marina. Obviamente es un problema, el de la inseguridad en México es un problema enorme, es un problema que yo siento que nos rebasa muchas veces, y por supuesto que me parece que lo menos que podemos hacer es tener una ley a la altura que pueda proteger a nuestros marinos y que les permita actuar, porque también yo tengo ejemplos, y seguramente el diputado presidente lo recuerda, de elementos de la Marina fieles y leales a su institución que han sido víctimas de trampas
por parte del crimen organizado y que actualmente están en la cárcel. Y me parece tristísimo que no se proteja debidamente a nuestros elementos que, como ustedes bien dijeron, se juegan la vida en esas operaciones. Entonces, yo estoy más que puesta en cooperar en ese sentido, me parece un mínimo indispensable y bueno, ya podremos hacer alguna otra aportación a las ideas que ustedes tienen. Me quedé con algunas dudas respecto a actualmente estas naves apátridas, o sea, verdaderamente no son sujetas a ninguna ley. Entiendo que no hay quien las juzgue o que no hay cómo castigarlas. ¿Es así? Bueno, ellos utilizan, todas las embarcaciones tienen que tener un registro, un pabellón, y ellos precisamente tratan de utilizar este hueco para poder evadir las acciones legales del país de donde provienen. Asimismo, pues estas embarcaciones sí son sujetas a la jurisdicción tal y como lo marca los convenios internacionales, precisamente al carecer de esa identidad nacional. Al hacerse a la mar una embarcación sin una nacionalidad, sin un pabellón, queda a la merced de la jurisdicción de los buques o aeronaves de guerra que pudieran implementar un derecho de visita o una inspección a esa embarcación. Es decir, una embarcación en zonas marinas mexicanas o alta mar que no tuviera un pabellón, que no tuviera nacionalidad, pero que es interceptada por la Armada de México, esa jurisdicción de México puede ser aplicada sobre esa embarcación, porque si no pudiéramos implementar ninguna jurisdicción, no hablo de marina, sino a nivel mundial, si ningún estado pudiera implementar una jurisdicción específica, sería tan fácil como que cualquier delincuente pudiera abordar este tipo de embarcaciones sin nacionalidad y cometer los delitos que se le ocurrieran, porque tiene la seguridad de que nadie va a poder detenerlo e implementar jurisdicción. Es parte de lo que observamos en esta reforma, que están proponiendo hacer una modificación al artículo 5 del Código Penal Federal, en el que se establece que se considerarán como cometidos en el territorio de la República los siguientes. Ese código, como mencionamos, data de 1931 y ese artículo no ha sido modificado desde que se expidió ese código. Ya de ese entonces hacia acá ya salió la Convemar, ya salió nuestra Ley Federal del Mar, y en todos esos ordenamientos pues ya hemos ido avanzando en que hay nuevos regímenes, en que hay otras zonas marinas, y pues esta parte de las embarcaciones apátridas no la tenemos aún regulada, y esto se prestaría a que en algún momento alguien pudiera tener una interpretación en el sentido de que entonces el Estado mexicano no tiene jurisdicción y lo único que hay que hacer es que pues dejarlas libres y no detenerlas, y mucho menos llevarlas ante la justicia, porque no podemos implementar esa jurisdicción. Claro, sí, me parece muy importante. Y otra observación que quería yo hacer, veo que la Organización de las Naciones Unidas es la que emitió dos leyes o dos tratados, y la OIM. Mi pregunta va hacia lo siguiente: ¿no habría la necesidad de actualizar también esos tratados internacionales para que fueran mucho más eficientes en un momento en la que la multilateralidad es necesaria para afrontar estos problemas que finalmente son comunes? Cuando vemos esas rutas de carga de combustible en ese mapa que nos mostraron, me parece que se puede hacer más desde la multilateralidad, y no sé si también nos estaríamos quedando cortos en ese ámbito. Las modificaciones o la negociación que se llegan a hacer de los convenios internacionales obedecen casi siempre a una necesidad que uno de los estados expone ante la comunidad internacional. Sería maravilloso ver que México pusiera este tipo de temas en la mesa, ya sea de Naciones Unidas o de la Organización Marítima Internacional, porque tenemos escenarios que
si no se dan solamente en los mares mexicanos, sí se están dando con mucha frecuencia para la Armada de México, como lo es el huachicol por vía marítima y el tráfico ilícito de estupefacientes, pero utilizando estas embarcaciones. Entonces sí sería apropiado quizás poner primero orden en casa y después llevar esto a nivel internacional para tratar de hacer un cambio y, como dice usted, una actualización para mejorar este régimen jurídico a nivel internacional, porque no somos el único país que estamos padeciendo esto. Muchas gracias y ahí me quedo con mis preguntas. Muchas gracias por la exposición y de verdad cuentan con nosotros desde el Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Diputado Juan José Barrientos Maya. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. De igual manera me sumo a esta felicitación de todo corazón y con admiración también lo quiero decir. Yo soy de profesión abogado, por supuesto que este tema para mí es relevante, es súper interesante. Cómo nos hemos quedado rezagados en la actualización de nuestras leyes no es la única, pero definitivamente frente al escenario que hoy prevalece, ya lo dijeron aquí a nivel mundial, pero en el caso de nuestro país, el estatus de la criminalidad, la impunidad de los delincuentes, era menester, era necesario entrar justamente a la presentación de estas reformas en un marco legal integral que justamente le da a la Marina, le da a nuestros marinos la oportunidad de hacer un trabajo en pro de nuestro país. Definitivamente esta iniciativa, felicito al diputado presidente de esta comisión, diputado, de verdad que solamente puede hablar con tanto dominio del tema quien lo conoce y por supuesto que qué bueno que en esta legislatura una voz autorizada como la que hoy ha expuesto esta iniciativa lo hace de esta manera. De verdad que tener una Marina con estas deficiencias es increíble que a estas alturas de los años que han pasado, 1931, el Código Penal, y no se haya tocado, híjole, de verdad a veces parece increíble y a veces nos preguntamos por dónde han pasado tantas legislaturas, ¿no? Por dónde han pasado tantos diputados sin tocar estos temas que, como lo acaba de decir la diputada que me antecedió en la palabra, quisiéramos que a nivel mundial actualizáramos nuestras legislaciones para estar a la vanguardia, pero también atinadamente lo dice la capitán, primero empecemos por casa. Y sí, por supuesto que tienen que muchas leyes pasar por el escrutinio, la revisión, el análisis para su actualización, y esto que se está haciendo el día de hoy es un gran precedente, es algo histórico porque va a modificar algo que se ha quedado pendiente por muchos años y que es necesario justamente en este contexto y en esta preocupación que desde el PRD también tenemos, ¿no? El estatus delincuencial del país, que no solamente es en territorio, es decir, en tierra, sino que también es en aire y peor todavía o más difícil aún, en mar. Vimos las imágenes, la explicación que se da, cómo es difícil hacer detenciones en el agua. Digo, si es difícil en tierra atacar al crimen organizado, ya me imagino en el mar, ¿no? Doblemente felicitación a la Marina, de verdad que todos en el país creemos y sabemos que es una de las instituciones con mayor reconocimiento y prestigio. Nos sentimos, yo creo que todos los mexicanos, todas las mexicanas, honrados de la Marina mexicana, nos sentimos honrados de ustedes y dirían por ahí, ¿no?, campechanamente, no soy marinero, pero de verdad quisiera serlo, ¿no? De verdad. ¿Por qué? Porque gozan ustedes de un estatus, híjole, increíble. Mi reconocimiento, valga esta humilde expresión, felicitar por última ocasión a esta comisión, al presidente de la misma, y que esta iniciativa pues la acompañaremos. ¿Sería cuánto? ¿Alguien más que quiera participar? Creo que al diputado que me precedió quiso decir que además nos sentíamos muy orgullosos de la Marina. Nos sentimos muy orgullosos porque tiene un prestigio especial. Nada más quise agregar eso. ¿Alguien más? Héctor Marín.
Diputado Jesús. Héctor Jesús. Perdón. Héctor Marín, sí. Héctor Marín. Sí, buenos días a todos y a todas. Es muy difícil, la verdad, quedarse callado. Puedo rebundar en los quienes me antecedieron en la palabra, pero realmente siento incluso, les pido hasta una disculpa y una vergüenza por lo que están diciendo ustedes, realmente haciendo todo el trabajo y todo lo que esté a su alcance, y las instituciones mexicanas pues se han vuelto muy carentes ante proporcionarles un marco legal adecuado. Es realmente increíble toda la preparación que ustedes tienen, yo realmente les reconozco, desde que iniciaron o ingresaron a las filas de tan respetable institución como hasta el grado que ocupan actualmente. Realmente mis respetos, mi reconocimiento. Diputado presidente, cuente con todo el apoyo para esta iniciativa. Tenemos que armar a la Armada, tenemos que armar a la Armada de un marco legal, jurídico, necesario, donde realmente se han vuelto, estamos jugando con sus vidas por no protegerlos de una manera, y nosotros no necesitamos armarlo con armas, no solamente, sino también con leyes y no quedar en vergüenza con estos criminales. Por mi parte también cuentas con todo el apoyo, los felicito y muchas gracias por la exposición y excelente, por cierto, excelente exposición. Honorable Comisión de Marina, no sé si algún diputado quiere hacer uso de la palabra. Bueno, agradecemos la presencia del personal de la Marina Armada de México el día de hoy. En esta reunión ordinaria y con nuestros argumentos estamos en posibilidad de elaborar un dictamen que ayude a solventar esta problemática. Seguramente que habrá el apoyo de todos los diputados porque la nobleza y la necesidad de esta iniciativa, de este dictamen, pues lo justifica. Capitán, realmente usted es una experta, como se comentó aquí, ¿verdad?, en cuestión de derecho marítimo, y la verdad que nos sentimos muy honrados también como mexicanos su reconocimiento a nivel internacional. Muchas gracias. Igualmente, almirante, gracias, y hágale saber al alto mando del almirante Ojeda, ¿verdad?, que hemos expuesto previamente, porque vamos en su momento, en la próxima reunión, seguramente que ya estaremos listos para dictaminar. Gracias. Gracias a todos, y bueno, creo que por último queda recordarles que el próximo 25 de abril se realizará el informe de actividades de la Comisión de Marina a las 10 de la mañana en el Salón de Protocolo del edificio C para que los consideren en sus agendas. No sé si algún diputado en Asuntos Generales quiere hacer uso de la palabra. No habiendo quien haga uso de la palabra, se da por clausurada la 30ª reunión ordinaria de la Comisión de Marina, correspondiente a la 65 legislatura del Congreso de la Unión, siendo las 11 horas 12 minutos del día 20 de marzo del 2024. Y se cita para la siguiente reunión ordinaria que tendrá verificativo hasta este momento, el 17 de abril del 2024. Es cuanto, señores diputados. Gracias. Gracias, diputado presidente, y muchas felicidades por la iniciativa. Estamos pendientes. Hasta luego.